El licenciado Michael Castillo es el abogado de Celso Gamboa. Vamos a conversar con él. Ya se saben muchos detalles, no es mucho más lo que vamos a conocer, pero sí tratar de buscar un enfoque que haga que el interés de la gente por saber qué pasa, cuál es la situación actual de Celso Gamboa y además qué viene para Celso Gamboa, pues que el abogado de él nos lo pueda eh, contar esta mañana. Así que le damos la bienvenida. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál fue, don Michael Castillo? ¿Cuál fue la última vez que habló con don Celso? ¿Y qué fue lo que usted rescataría como importante para que Costa Rica conozca de lo que pensaba don Celso en ese momento? Adelante. A ver, tenemos, uy, don Michael. Me dicen que ya está conectado, pero aquí no está conectado, no lo veo. Lo vi y ya no lo veo. Se le cayó la internet, no importa. Aquí la sostenemos para que lo retome, para que la retome. Aquí lo tengo ya, don Michael. Le deseamos que ya se ha hablado mucho de lo que fue las últimas horas de Celso en Costa Rica y las primeras horas de llegada a Estados Unidos. Al día de hoy, a esta hora, recuerde la última conversación que ha tenido con él para que después nos cuente un poco qué es lo que viene o qué le preocupa a usted y lo que la gente se ha preguntado mucho. Hay abogados ticos que van a defender a don Celso allá, no, ¿quién lo va a defender? ¿Cómo opera eso? Entonces, comencemos con esa última conversación que tuvieron. Claro, doña Amelia, muy buenos días, igualmente. Efectivamente, bueno, el del día viernes, en horas de la tarde, quien le habla tuvo la posibilidad de conversar con el señor Gamboa Sánchez, una vez que ya había arribado a suelo norteamericano. Él ya ubicado particularmente en el centro penal de Collin Country Jail, que se ubica en el estado de Texas. Él realiza la llamada a sus familiares y a la defensa para avisar de que él ya se había ubicado en ese centro penal. Este lugar, ante consultas que se han venido realizando, pues debo de aclarar de que es un lugar temporal, es un espacio temporal donde estará ubicado mientras se celebra una audiencia de lo que aquí se conoce como una audiencia de imposición de medidas cautelares o como allá se conoce como una audiencia de detención provisional o posibilidad de fianza. Esa audiencia se estaría realizando en el día de hoy a más tardar mañana y una vez que se resuelva esa situación, él ya será eventualmente trasladado, si así lo determina el juez que lo atienda, a, a la cárcel del condado de Sheriff, donde Sherman, igual en Texas. Nosotros como defensa aquí en Costa Rica de Celso no podemos ejercer su defensa ya en suelo norteamericano, eso le corresponderá a otro defensor. Se ha estado valorando la posibilidad de que él tome un defensor público, pero sin embargo ya será hasta que se sepa la fecha de la audiencia y la hora de la audiencia donde él tome esa decisión, ya él estando seguro de las capacidades que pueda tener para celebrar su proceso, ya sea con un defensor particular o uno público. A hoy, lo que él nos ha comunicado es que será con un defensor de bolsillo, que es un defensor público, que al final de cuentas siguen siendo defensores particulares, porque hay que tener claro que allá en Estados Unidos no existe como acá la defensa pública. Allá lo que existen son defensores particulares que se matriculan dentro de una lista o dentro de un bolsillo de oferentes y es el Estado quien cubre los gastos de honorarios de los abogados. Entonces, esa figura es la que él estaría optando de manera temporal ahorita, al menos en la parte inicial del proceso. Nosotros como defensores de él aquí, y hablo en plural porque habemos varios, la tarea que nos corresponde ahora será aportarle al defensor en el suelo norteamericano todos los elementos de prueba que él requiera, elementos de prueba que le acrediten o desacrediten la tesis al Ministerio Público.
tendremos que enviar los respaldos probatorios que se cuentan aquí en Costa Rica, porque recordemos que a pesar de que él está siendo juzgado en suelo norteamericano, la probabilidad del hecho punible se cometió acá en Costa Rica, porque el único hecho que a él se le investiga nace en suelo costarricense. Entonces, de aquí es donde nacerá la prueba. Entonces, nosotros nos corresponderá enviar esa prueba a suelo norteamericano. Lo mismo que para el otro señor, el señor don Eben López Vega, será una situación muy similar con sus defensores acá en Costa Rica. Pero ante su pregunta de manera muy sucinta, la última comunicación con él fue el día viernes. Yo ¿Cómo lo esperaría sintió? con ¿Cómo lo el sintió? ¿Cómo lo sintió? ¿Qué de lo que le dijo se puede contar? muy diferente del estado de ánimo en el que se fue en la mañana. Ya se encontraba mucho más tranquilo, al menos se escuchaba, porque claramente no podía observarlo, pero se escuchaba más sereno y ya ubicado con una certeza de dónde se iba a encontrar. Se asustó un momento, sí, sí debo de dejar claro, se asustó un momento cuando salió de suelo costarricense, en particular también cuando hicieron una escala en Guatemala y porque existía esa premura o esa pregunta de por qué estaban haciendo esa escala en suelo de Guatemala, pero era por un tema de ya trámite propiamente del gobierno norteamericano. Tengo entendido que era para recoger a otra persona sujeta a extradición y ya cuando llegó a Estados Unidos él se encontraba más sereno. Él ha tenido comunicación con su familia, ha tenido comunicación al menos conmigo y esperaríamos que en el transcurso del día también se esté comunicando para ya ver la logística de todo lo que ahora corresponde. Es que en todo momento se decía que una vez que Celso Gamboa salía de aquí y quedaba en manos de las autoridades de los Estados Unidos, no iba a haber contacto con él. Y entonces llamó mucho la atención que a pocas horas dijera, no, si Celso llamó a la familia y llamó al abogado y habló con ellos. Pues, el llamarlo fue para intercambiar cuatro cosas o para decirle o darle instrucciones importantes. Pues instrucciones no, son simplemente para informar la situación por la cual, como él había llegado, tres o cuatro cosas como usted lo dice, pero ese tema de la comunicación ha sido mal informado por muchos medios, incluso por el mismo gobierno costarricense. La comunicación con las personas que se encuentran recluidas en el suelo norteamericano no es nula. Existen muchos medios de comunicación, claramente la primordial va a ser la presencial, pero existen otros medios alternos, existen las llamadas prepagadas, existen los correos electrónicos, porque a diferencia de Costa Rica, las personas sujetas al proceso penal en suelo norteamericano tienen la posibilidad de acceder a dispositivos electrónicos de manera continua, llámese en computadoras, teléfonos públicos, etcétera, para poder comunicarse con el exterior. Y es que esta situación ha sido mal informada, como digo, por parte de muchas personas y muchos entes, al indicar de que él se encontrará totalmente aislado, que no tendrá comunicación con sus abogados ni con su familia, no. La comunicación incluso puede que sea más fluida que la que tenía aquí en Costa Rica, porque los medios de las cárceles norteamericanas pues tienen mejores condiciones que las de acá. Incluso él ahorita se encuentra y se va a encontrar en unas cárceles de mediana contención. Aquí también decían, es que él va a estar aislado, va a estar en una celda de máxima seguridad, y incomunicado, sin acceso a luz. No, la posición que mantiene el gobierno norteamericano con el perfil de don Celso y del mismo don Edwin López es una categoría intermedia. Él puede estar en un centro de mediana contención sin necesidad de estar incomunicado y aislado como lo hacían ver inicialmente. Usted hace la diferencia entre cuál fue el censo que se fue de aquí horas antes de irse y cuál fue el que usted escuchó ya una vez en Estados Unidos. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cómo estaba aquí? ¿Qué le preocupaba? Y finalmente, ¿cómo se superó eso? Porque dice usted estaba muy tranquilo cuando hablamos. No podría yo decirle, doña Amelia, a nivel de voz, cuál era Ah, la diferencia que yo le notaba a él
viernes en la mañana y el viernes en la tarde, porque yo no tuve comunicación con él en la mañana, simplemente lo que ustedes como medio nos comunicaban y lo que por medio de de los medios oficiales también nos comunicaban de la situación de las dos personas. Lo que uno veía y lo que escucha en los medios de comunicación es que él iba un poco perturbado. Sin Sí, embargo, ya, se sin veía. embargo, sí, se observaba. Sin embargo, ya en horas de la tarde, cuando tuvimos la posibilidad de comunicarnos, yo noté que era el mismo Celso de hace muchos años, el de hace muchos días, el de hace muchos meses, que ya estaba tranquilo y sabía que pues lo que viene va a tener que enfrentarlo y vendrá de manera positiva para ¿Y él qué, y para el gobierno norteamericano también. y qué es lo que viene que sepamos hasta el momento que se pueda comunicar con verdad para que no hayan ese Sí. montón de historias alrededor? ¿Qué es lo que viene? Lo que se sabe con verdad es muy poco. Lo que prosigue ahorita es, como le digo, es una audiencia de imposición de medidas que estará celebrándose entre hoy y mañana. Posterior a eso, vendrá una segunda audiencia en las siguientes semanas o meses, donde se haga lo que aquí se llama como una audiencia preliminar, que es determinar para que el juez determine si existe o no existe causa, si tiene los elementos de prueba el ente acusador para elevarlo a juicio o no, y posteriormente ya el juicio. El procedimiento es muy similar al de aquí, simplemente que las reglas cambian un poco. Pero con certeza, lo único que se sabe es que entre hoy y mañana, probablemente mañana, vaya a tener una audiencia de imposición de medidas y después será trasladado a la Sherman County Jail, que es la siguiente cárcel, que sigue siendo igual de mediana contención, ya de manera fija. Esta donde está ahorita en el Collin County Jail de tránsito. Es lo único que se sabe con certeza. Ya usted nos dijo que habían conversado por teléfono y aquí la gente dice, ¿él está en una celda aislado o comparte con otros privados de libertad? Él comparte con otros privados de libertad. Celso dijo en entrevistas que valoraba declararse culpable para agilizar todo el trámite. ¿Pudieron conversar sobre esto en estas llamadas que tuvieron? ¿Fueron largas o cortas? ¿Cuánto le permiten hablar? No hemos podido conversar del tema y la duración de las llamadas, pues es una experiencia nueva para nosotros también. Habría que ver con cuánta periodicidad y cuánto tiempo se le da. Sí tenemos claridad de que son llamadas prepagadas, entonces va a depender también del saldo que tenga en su cuenta, telefónica me refiero, para poder hacer esas llamadas, pero desconocemos de momento cuál sería la duración de esas llamadas y la periodicidad. Y lo que me pregunta sobre esa posición, no lo hemos conversado con él. Y a usted en lo personal, o sea, porque ya partimos de que va a tener alguna comunicación con él. ¿A usted en lo personal le preocupa algo en particular? ¿A usted en lo personal ya sabe si va a poder seguir comunicándose con él o no? ¿O si la familia va a poder seguir comunicándose con él o no? En teoría, de acuerdo a las conversaciones que hemos tenido con el gobierno norteamericano, la comunicación se procurará ser fluida, tanto para que él pueda ejercer una defensa correcta, porque él requiere información de acá, así como para que esté psicológicamente bien también. Entonces, al menos esa es la prognosis que tenemos de que será una comunicación fluida y constante. Sin embargo, como le digo, no podré yo determinarle por cuántos periodos de tiempo se podría dar. Bien, pero esta comunicación que mantuvo con usted, también con la familia, con la mamá, ¿Sí? con la hermana, con los hijos, o sea, todo eso ha sido fluido y todo hace pensar que será fluido dentro de, bueno, de la realidad de los Estados Unidos, ¿verdad? Que Pues, no es una cosa al, de que no lo dejen. fluido, fluido como yo conversar con usted, no, pero al menos constante. Sí existe, ha existido el contacto, ha tenido la oportunidad de conversar con algunos de sus familiares, igual de manera muy corta, pero esperaríamos de que al menos se mantenga en esa línea, por lo menos tener información. Reitero, en el momento de que él ya esté en el Sherman County Jail, incluso las podría ser más fácil porque ahí ya tendría acceso hasta correo electrónico para poder comunicarse con las partes. Y no es que
tenga acceso al correo electrónico de manera ilimitada, no, se le da un tiempo prudente, como a todas las personas privadas de libertad en ese centro, para que hagan sus diligencias judiciales y personales con ese medio. Igual como acá, y existen ciertas restricciones, incluso más que acá en algunas situaciones, pero al menos sí se les permite esa situación de comunicación vía correo electrónico y vía teléfono en algunas ocasiones, como le digo, dependiendo de la capacidad que se tenga, ¿verdad? Aquí preguntan las personas, a él le habían congelado los bienes, esto representa todas sus cuentas, ¿por qué entonces de dónde tomaría dinero para ese saldo de llamada o eventualmente la contratación de un abogado? ¿Cómo puede acceder Celso a sus recursos allá? Porque esto se convierte en algo importante para él. Doña María, esto ya es un tema, pues creo que es muy personal de él, el tema de las finanzas de él, deberá de ver cómo las administra. Sin embargo, recordemos que en la sentencia de primera instancia, la cual fue confirmada por parte del Tribunal de Apelación de Sentencia, indicó de que no le corresponde al gobierno costarricense determinar si se congelan, comisan o cualquier situación particular con los bienes de él. No es una situación que se entró a conocer. A él se le bloquearon por parte del gobierno norteamericano la posibilidad de transar moneda costarricense con la norteamericana, la posibilidad de tener comercio internacional. Sin embargo, en Costa Rica no existe una orden ni que inmovilice ni que congele cuentas a nivel de Costa Rica, porque no es una causa que se está llevando a nivel de Costa Rica. La única posibilidad para que a usted como ciudadano le congelen o le inmovilicen bienes es mediante una resolución fundada. Y como aquí no se lleva un proceso en contra de estas personas, no hay una legitimación para que se congelen cuentas o dineros o bienes que tenga la persona receptora de la acción penal. Entonces, desconozco, porque soy su abogado, no soy su familiar, con relación a la cantidad o las posibilidades que tiene él para acceder a sus finanzas y cuáles son sus finanzas. Pero al menos sí le podría contestar de que al menos en Costa Rica no hay una imposibilidad, porque él mantiene sus cuentas, mantiene sus bienes, porque no han sido congelados. Así lo estableció la sentencia de manera muy clara. Eh, Otra cosa importante que en algún momento se dijo, inclusive creo que el mismo Celso lo había dicho, de su estado de salud, que estaba enfrentando problemas de salud. Eso está superado, eso lo conocen las autoridades norteamericanas, recibió atención, tuvo alguna situación problemática de salud. El gobierno norteamericano, en el momento que Celso tocó suelo norteamericano, la prioridad, y no solo Celso, cualquier persona que llegue a suelo norteamericano en esta condición, la prioridad era la atención médica. Entonces, él, ya estando ubicado en el centro penal donde se ubica, está recibiendo la atención médica, tanto eh, medicina general como psiquiátrica y psicológica, para atender todas las patologías que él alegue tener. Él se lleva todos los respaldos documentales de acá de Costa Rica que respaldan su posición médica y deberá ser valorado por un galeno en suelo norteamericano, pero sí se nos garantizó, no lo he verificado con él, pero sí se nos garantizó por parte del gobierno norteamericano que él iba a recibir una atención médica casi que inmediata. Entonces, por Eh, ahí yo estaría preguntándole eventualmente, pero esa fue la promesa norteamericana. ¿Cuál es la atención? ¿Qué tipo de problemática médica tiene que les preocupe a ustedes que se atienda correctamente? Creo que es voz popular, las patologías que él ya mencionó, sería reiterativo mencionarlas. Hay muchas patologías y bajo el secreto médico de él también se me imposibilitaría señalarlo, pero son varias. Bien, le agradezco mucho. Espero, hay algo importante que quiera comunicar que no se lo pregunté, pero, señor abogado. Pues no, doña Meli, yo estoy a su disposición, lo que usted necesite, más bien yo estoy para aclararle si está dentro de mis capacidades. No, se lo agradezco mucho que atendiera nuestro llamado hoy. Muchísimas gracias. Seguro que estaremos de alguna forma dando seguimiento a cualquier eventual entrevista que podamos tener o a cualquier información que le llegue a usted desde Estados Unidos. Para Eh, servirle.
Gracias, muchas Hasta gracias. luego. Amigas y amigos, conversábamos con don Michael Castillo, que es uno de los abogados de don Celso Gamboa, sobre Celso Gamboa y sus primeras horas en Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.